Hoy llegamos al epílogo de Eclesiastés. Epílogo, así se le llama. Hoy vamos a aprender esta palabra. Recuerde que Eclesiastés fue originalmente un discurso y después se escribió. Primeramente, con seguridad, Eclesiastés fue un discurso que Salomón dijo y después fue un discurso que quedó por escrito. A la parte que se añade al final de un libro, un discurso, a la parte final se le dice epílogo, así se le llama. Y el epílogo es como un resumen al final, es como una sección que se añade al final para añadir algunos datos de información del autor o algún resumen final del libro o del discurso. Este es el epílogo. En este caso de Eclesiastés, el epílogo nos da alguna información importante y da la conclusión o cierre del libro. Realmente Salomón acabó sus pensamientos en capítulo 12, versículo 8. Allí termina. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad, así como comenzó en capítulo 1, versículo 2. Y hoy vamos a comenzar a estudiar el epílogo, versículos 9 al 14. Lo puede ver en sus Biblias, versículos 9 al 14 es el epílogo o fin del discurso o conclusión del libro o parte o sección que resume o recapitula lo que fue el libro. Me gusta pensar en esta sección de Salomón del epílogo como el postre. Así como cuando usted come un banquete delicioso y como que al final dices, pero me falta algo dulcecito en la boca y terminas con un postre. El epílogo es el postre de Eclesiastés. Y cuando lo estudies vas a sentir como que ahora sí, la comida estuvo completa y suficiente y llenadora para nosotros. Déjeme leer el epílogo y vea usted lo que dice Salomón en esta conclusión de su libro. Eclesiastés 12:9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahí acaba el libro. Este es el epílogo. Este epílogo, iglesia, es importante que nos quede registrado por el Espíritu Santo a nosotros. Porque a través de este epílogo, Salomón nos da dos cosas. Número uno, nos añade información importante sobre él mismo. Nos añade información de él, del autor de este libro. Pero también en este epílogo nos hace una reflexión final que es muy importante y muy poderosa. Y podríamos decir que es el corazón de todo el libro de Eclesiastés, y es el versículo 13, donde dice Salomón: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esta reflexión final, conclusión directa y poderosa que Salomón da, es muy importante en este libro. En esta sección de epílogo ya no hay paralelismo, hermanos. Paralelismo es una forma de poesía hebrea. Ya no es poético este epílogo. Ya no hay ninguna sección metafórica ni de poesía como fue todo el libro de Eclesiastés, que es un libro poético. Aquí ya no. Del versículo 9 al 14, que es el epílogo, es pura prosa. Así se le llama cuando no es poesía, es prosa, simplemente es un texto al final que Salomón escribió y es importante para nosotros. Él está hablando de él mismo, de su ministerio, de su obra, y da su epitafio. ¿Saben lo que es el epitafio, verdad? El epitafio es esa frase con la que se recuerda a una persona después de su muerte. El epitafio, lo que quiere es que diga tu lápida, lo que quiere es que diga tu tumba. Y estoy seguro que si Salomón nos hubiera dicho qué es lo que quiere que diga su lápida, es lo que dice el versículo 13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.
Esa frase es poderosa, es el corazón del libro. Es también el epitafio con el que Salomón quisiera ser recordado y lo está haciendo ahora por obra del Espíritu Santo. Todo el libro fue un libro de vanidades, ¿no? Vanidad de esto, vanidad lo otro, vanidad en el mundo, vanidad vista, vanidad experimentada. Y es increíble que al final Salomón nos diga, pero hay algo que vale la pena en este mundo. ¿Qué? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Me encanta esa conexión directa con Cristo en el Evangelio de Lucas, lo veremos en su momento, pero Cristo dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aquí Salomón dice la vida del hombre, ¿verdad? Es otra forma de decirlo. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto sí es el todo del hombre. Es una conclusión muy importante que Salomón nos da, diciéndonos lo único que sí tiene valor en esta vida. Ahora quiero darles la división. Le decía hace ratito a los hermanos, estoy tan al punto de Eclesiastés del final que no quiero terminar y voy a tratar de dividir estos versículos lo más posible para tardarme mucho más, ¿verdad? Y estudiar ahí más tiempo. Pero este epílogo está dividido claramente en tres secciones. La primera sección de este epílogo habla de la sabiduría del predicador, versículo 9, la sabiduría del predicador. La segunda sección habla de las palabras del predicador, versículos 10 y 11, las palabras del predicador. Y la tercera sección habla de la amonestación del predicador, versículos 12 al 14, la amonestación del predicador. Así que esta es la triple división del epílogo. La sabiduría del predicador, las palabras del predicador y la amonestación final del predicador. La sabiduría, las palabras y la amonestación. Hoy vamos a estudiar solo la primera, ¿de acuerdo? Que es la sabiduría del predicador, basada en el versículo 9. Y es todo lo que veremos hoy, un texto, porque hay mucha riqueza en este texto. Y siguiente ocasión, si Dios quiere, veremos las otras secciones. Primera sección de este epílogo, la sabiduría del predicador. Vamos a hablar de la sabiduría de Salomón, versículo 9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Bueno, la mejor forma de traducir eso, hermanos, no es en tercera persona. No está diciendo que él hizo escuchar. El hebreo realmente está en primera persona. Él escuchó, él escudriñó y él compuso muchos proverbios. Así que este versículo es totalmente respecto al autor. Está hablando de Salomón. Está diciendo, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Y escuchó, y escudriñó, y compuso proverbios. Está hablando de Salomón, del sabio. 2 veces en este versículo se hace referencia a la sabiduría o al sabio. En este versículo donde inicia el epitafio, Salomón comienza hablando de su propio ministerio. Les dije que el epitafio es como una sección final que añade información al libro. En este epitafio, Salomón comienza hablando de él mismo, de su ministerio, de la sabiduría que Dios le dio. Es Salomón escribiendo de sí mismo, guiado por el Espíritu Santo. Y en este versículo nos habla de su sabiduría. Ahora, todos nos es conocido que Salomón pidió sabiduría, ¿cierto? Todos conocemos que cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te dé, Salomón no pidió riqueza, no pidió abundancia, no pidió nada de eso, sino que pidió sabiduría. Y la forma literal en la que él lo pidió fue la siguiente, en 1 de Reyes 3. Él dijo a Dios, esta es una oración de Salomón, escúchela. Da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar un pueblo tan grande? Esa fue su petición de Salomón. Él no mencionó literalmente sabiduría. Él dijo, dame un corazón entendido, ayúdame a discernir el bien y el mal, y ayúdame a gobernar este pueblo tan grande. Pero Dios se lo interpretó, porque el Espíritu Santo nos ayuda también en nuestra debilidad para pedir correctamente. Y Dios le interpretó su petición, y dice la Biblia, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Una oración que agradó a Dios. Y le dijo Dios, aquí va la respuesta,
¿Por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Eso fue lo que Dios le respondió. Salomón le dijo a Dios: Dios, dame un corazón entendido, ayúdame a tener discernimiento y ayúdame a gobernar este pueblo. Y Dios le entendió lo que le estaba pidiendo. Él estaba pidiendo sabiduría, él estaba pidiendo entendimiento, él estaba pidiendo inteligencia espiritual. Es hermoso, hermanos, que cuando le pedimos a Dios en oración, Él al final de cuentas entiende lo que le estamos pidiendo y entiende realmente lo que necesitamos. Y aunque nuestras palabras no sean muchas veces claras en oración, el Señor sabe nuestro corazón y sabe lo que realmente necesitamos. Dios le dice a Salomón: no pediste riqueza, no pediste vida y no pediste victoria. Es realmente eso, la vida de tus enemigos es victoria. De verdad, hermanos, que yo pensando en esto, quiero sincerarme con ustedes, yo sí hubiera pedido una de esas tres cosas. De hecho, tengo que ser honesto, yo lo he pedido. Y no he pedido riqueza ni la vida de mis enemigos, pero sí le he pedido a Dios vida. No creo que sea pecado pedirle eso al Señor. Yo le he pedido a Dios: Dios, dame vida para servirte muchos años. Es mi oración que yo le he hecho al Señor desde hace varios años. No es pecado eso, hermanos. Porque el libro de los Salmos dice David: vida te demandé y me la diste. Así que es válido pedirle al Señor por vida, que nos dé vida para servirle y para andar en sus caminos. Pero aquí Salomón no pidió eso. Y Dios dice: no pediste vida, o sea, vejez, no pediste la vida de tus enemigos y no pediste riqueza. Eso le agradó al Señor. Por lo tanto, Dios le dio sabiduría y ¿qué más? Y todas las cosas que no le había pedido también. Hermanos, noten esto. Aquí tenemos un ejemplo bíblico claro de lo que es pedir en oración conforme a la voluntad del Señor. La Biblia dice en 1 de Juan que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa es la confianza. Él nos oye. Aquí tiene un ejemplo, hermanos. Pedir a Dios sabiduría es una petición que siempre va a ir de la mano con la voluntad de Dios. Pedir riqueza no lo creo, pero pedir sabiduría sí. Es una petición que, como dice el texto, agradó a Dios lo que Salomón había pedido. Él pidió sabiduría y Dios se la dio sin reservas. Esto sin reservas es en serio, porque en 1 de Reyes 4:29 dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. A ver, ¿cuándo se usa esa frase? Como la arena que está a la orilla del mar. ¿Cuándo se usa esa frase, hermanos? Para hablar de la promesa de Dios a Abraham, de la descendencia que le daría a él como nación. Y usted sabe que eso fue literal. Dios extendió la descendencia de Abraham como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. De esa misma manera Dios está diciendo que así le engrandeció la sabiduría a Salomón. Una sabiduría inmensa que Dios le dio a este hombre por haber pedido lo correcto. Aquí tenemos un ejemplo de una oración hecha conforme a la voluntad de nuestro Dios. Dios quiere que pidamos sabiduría, ¿cierto, hermanos? En Santiago capítulo 1, versículo 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios. Entonces, cuando usted pide sabiduría, puede estar seguro de que está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y usted dirá: eso, pastor, entonces hay que pedir la sabiduría. Claro, hermanos. Pero recuerde que en uno de esos estudios de Eclesiastés yo le dije que para tener sabiduría y obtener sabiduría se necesitan hacer 4 cosas. Y déjeme recordarle esto porque a lo mejor no lo vamos a recordar tan fácil. Para obtener sabiduría se requieren 4 cosas. No solo pedirla. Se requieren 4, las 4. Número 1, para tener sabiduría como Salomón se requiere tener a Cristo. Porque Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 22 al 24. Cristo es la sabiduría en persona. Quien tiene a Cristo puede tener sabiduría. Un incrédulo no es sabio, hermanos. Un incrédulo tiene cerradas las puertas de la sabiduría a su corazón. Y la redención en Cristo es el primer paso para poder ser sabio. Número 1, tener a Cristo. Número 2, para tener sabiduría, no solo tener a Cristo, sino lo que dije,
pedirla en oración. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. El pedir en oración es una petición donde Dios nos ha prometido que Él va a contestar esa oración. Así que tener a Cristo, pedirle en oración. Tercero, buscarla en la palabra. La Biblia es la fuente de sabiduría. Aquí está la sabiduría de Dios. La Escritura dice en Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y mismo Salomón había dicho en Proverbios, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. La sabiduría se busca, se indaga, se escudriña, se conoce, se estudia. Así que no solamente es pedirlo, ¿te das cuenta? Para obtener sabiduría hay que tener a Cristo, hay que pedirla en oración, hay que buscarla en la palabra, y todo eso, hermanos, no sería todavía suficiente sin el cuarto y último paso para obtener sabiduría. Guárdalo en su corazón. El cuarto y último paso para tener sabiduría es seguirla. Seguir la sabiduría, hacerla, vivirla. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 7:27, cualquiera de vosotros que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio o prudente. Y cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a este hombre insensato. Por lo tanto, la sabiduría, hermanos, primeramente se tiene en Cristo. Segundo, se pide en oración. Tercero, se busca en la palabra. Y cuatro, se practica en la vida. Ahí tienes la forma de obtener sabiduría. Salomón hizo esto. Salomón tenía fe en Dios, Salomón la pidió en oración, Salomón la buscó en la palabra y Salomón la siguió en su vida, sí, por un tiempo, porque sabemos que otro periodo las mujeres desviaron su corazón, él desvió su corazón a causa de las mujeres, pero fue sabio. En el tiempo que él estuvo cerca del camino del Señor, él fue sabio, un rey sabio, un reinado sabio, un pueblo sabio. No ha habido mejor reino que el reino de Salomón. Eso es la verdad, gracias a la sabiduría que Dios le dio. Y en este versículo nos está hablando de eso, de la sabiduría que Dios le dio. Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó al pueblo sabiduría. En ese solo versículo, hermanos, Salomón nos da brevemente dos características de alguien sabio. Dos características de alguien que tiene sabiduría. Ahí en el versículo 9 de Eclesiastés 12. Dos características de alguien que tiene sabiduría. Y de hecho, ahorita que las veamos, le invito a que usted se compare con estas dos características de alguien sabio. Si las tienes, estás en el camino de la sabiduría. Si no las tienes, estás en el camino de la necedad. Ahora quiero que sepas esto. Tú pensarás que la sabiduría es solo para algunos. Error. La palabra de Dios dice en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Dios llama a todos los creyentes a ser sabios. ¿Estamos de acuerdo? Sabiduría no es exclusivo de algunos. No fue exclusivo de Salomón. Cuando tú piensas en sabiduría, estoy seguro que tú no te calificas como sabio. Raro el que diga, hermanos, yo soy alguien sabio. Pero la verdad es que todos los creyentes tenemos sabiduría, porque tenemos a Cristo. Esa es la verdad. Pero aquí Salomón nos va a decir, para compararnos, dos características de alguien que tiene sabiduría, de alguien sabio. Y están en el versículo 9. Primera característica de un sabio. El que tiene sabiduría, crece en sabiduría. El que tiene sabiduría, crece en sabiduría. Escucha el versículo. Y cuanto más sabio fue el predicador, esto nos habla de un crecimiento en sabiduría. Quiere decir que Salomón creció en la sabiduría que él tenía. Dios le había dado la capacidad de ser sabio, pero él la desarrolló aún más allá. De eso está hablando. La sabiduría es algo que puedes desarrollar, algo en lo que puedes crecer. La sabiduría es algo en lo que puedes avanzar. Esto concuerda con la instrucción en el Nuevo Testamento, que además de ser una instrucción es también una narrativa. En Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Pero dice, crecía en sabiduría. Se dice lo mismo de Juan el Bautista.
Estamos hablando aquí de eso, hermanos. Se llama crecer en sabiduría. Salomón creció, tanto más fue sabio el predicador. Salomón creció en sabiduría. Quiero recordarle una cosa importante, y mucho ojo, hermanos, porque aquí a veces se malinterpreta. Sabiduría no es conocimiento de Dios solamente. Alguien puede tener conocimiento de Dios y ser un necio. El conocimiento de Dios no es suficiente. Ojo lo que estoy diciendo. Porque a veces hay personas que pueden de a usted decirle, el conocimiento no sirve de... No, sí sirve, hermanos. El conocimiento es la mitad. Pero el conocimiento solo no sirve de nada. Pero cuando tienes conocimiento y además de eso aplicas ese conocimiento, entonces eso es sabiduría. Recuerda que sabiduría no es el que sabe, sino el que hace lo que sabe. Estuvimos estudiando muchas veces en este libro. Sabiduría es... sencillamente sabiduría es la aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas. Eso es, saber lo que dice y hacerlo. Eso es sabiduría. Pero comienza sabiendo lo que dice, hermanos. No podemos hacerlo si no primero lo sabemos y lo entendemos. Sin embargo, si solo te quedas con el conocimiento bíblico, eso sí es tan solo la mitad del trabajo. El apóstol Pablo dice que el puro conocimiento ¿qué? Envanece. Conocimiento solo es insuficiente, pero parte de conocimiento, parte de ahí para poder llevar a cabo una vida de sabiduría. Tú necesitas aprender de la Biblia para poder llegar a ser sabio. Conocer y hacer es un resumen de ser sabio. Si solo sabes, eres sabiondo. Muchas veces hay muchos sabiondos en la iglesia. Les preguntas algo y prácticamente contestan con un bosquejo nuestro. Y te saben responder muy bien preguntas. Y saben decir muy bien los textos y lo que significan. Pero eso te hace sabiondo. Hasta que lo aplicas a tu vida, hasta que lo obedeces y lo guardas, entonces eso te hace sabio. Saber no es todo, hermanos. Ese conocimiento tiene que llevarse a aplicarlo en la vida. Uno no es sabio por saber, sino por hacer lo que sabe. Esto es el resumen. Esto es importante. Jesucristo dijo en Lucas 11:28, ¿te acuerdas? Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios pero ¿cómo la vas a guardar si no la oyes primero? ¿Comprendes eso? Todo parte de oírla, de conocerla, de entenderla. La palabra de Dios se tiene que entender, hermanos. Y cualquier cosa que esté en tu vida estorbando el entendimiento de la Biblia, deberías estar urgido por quitarlo. Cualquier cosa que te esté impidiendo la comprensión de la Escritura, deberías eliminarlo, porque ahí parte todo para ser sabio. Tienes que entender la Escritura, oírla, entenderla y aplicarla. Si tú vienes acá y oyes y no entiendes porque el diablo te enmarañó en tu mente, o te dio sueño, o tienes hambre, o no vienes preparado, o estás pensando en otras cosas, de nada sirve. Es como si no hubieras venido, y se los he dicho antes. Es como si no hubieras venido. Necesitamos oír, entender para poder hacer. Cristo dijo, bienaventurado el que oye y guarda. Primero tenemos que oír. Primero tenemos que oír y después, como diría Santiago en palabras suyas, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Todo creyente tiene sabiduría, hermanos. Yo estoy seguro, dije hace ratito, tú no te consideras un sabio, pero tú tienes sabiduría. Tú tienes sabiduría. Si eres creyente, tienes sabiduría. Lo que quizá ha faltado es que crezcas en esa sabiduría. Salomón creció en eso, desarrolló esa sabiduría. Déjame recordarte un par de textos que hablan de esto. En Proverbios 1:5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¿Notaste eso? Oirá el sabio y aumenta su saber. El sabio se hace más sabio en tanto sigue escudriñando la sabiduría de Dios. En Proverbios 9:9 dice, da al sabio y será más sabio. ¿Te fijas? Son textos que están diciendo lo que Salomón hizo. Él ya tenía sabiduría, pero creció en sabiduría. Aumentó su saber, aumentó su sabiduría porque adquirió consejo de la palabra de Dios. Aumentó su sabiduría.
A eso se le llama crecer. Crecer en sabiduría. ¿Cómo lo podemos lograr, hermanos? ¿Cómo puedes tú crecer en sabiduría? Es algo que es sencillo, la misma respuesta de siempre, no hay otra, no hay opción B, C, D, solo hay una manera de crecer en sabiduría. Una. Y es la única. Salmo 119, 98 al 100, escucha. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Escucha lo que sigue. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Está claro, 3 veces lo dice. ¿Qué te hace más sabio? Los mandamientos de Dios. Entre más creces en obedecer su palabra, entre más te apegas a los mandamientos, creces en sabiduría. Creces en sabiduría. Conocer es una parte. Guardar los mandamientos es otra parte. Pero crecer en esos mandamientos es sabiduría. Sabiduría. Regularmente digo cosas como estas y siempre me parece importante. Congregarte no te hace más sabio. Si tú crees que por venir los miércoles tendrás una corona especial en los cielos cuando lleguemos para allá, te tengo que decir que no. El Señor nos dirá, siervos inútiles somos. Qué bueno que estás aquí, no digo que no vengas, pero venir no te hace más sabio. Ya lo dije, oír no te hace más sabio. Son los mandamientos en acción los que nos hacen crecer en sabiduría. Y yo por eso te quiero preguntar, ¿estás creciendo en sabiduría? ¿Eres más sabio que el año pasado? ¿Tú? ¿Eres más sabio que hace 2 años? ¿Tu sabiduría es palpable más hoy que hace 5 años al menos? ¿Eres más sabio hoy? ¿Estás guardando más los mandamientos de Dios hoy? ¿Sabes discernir más el bien y el mal hoy que hace tiempo atrás? ¿Tienes un corazón entendido más hoy que hace 2 años? ¿Has crecido en sabiduría? Lo normal de un cristiano es crecer en sabiduría. Eso es lo normal. Lo importante es que entre más pasaran los años en la fe, tu sabiduría fuera aumentando de la misma manera. Hermanos, lo digo para vergüenza nuestra. Algunos de nosotros tenemos tantos años en la fe que deberíamos ser ya consejeros y maestros de otros. Y no estoy hablando de un ministerio que te metas de maestro y consejero, no. Sino que deberías ya ser una persona en la iglesia, no importa si eres joven o adulto, a las que otros nuevos creyentes deberían acercarse a preguntarle, hermano, un consejo. El pastor está ocupado o está durmiendo, pero un consejo te quiero pedir a ti. Porque yo sé que tú eres un hombre maduro, una mujer madura, un joven maduro, que me vas a aconsejar conforme a la Biblia. Para vergüenza vuestra lo digo, como dice el apóstol Pablo. Algunos de ustedes deberían ya ser consejeros y maestros de otros porque han crecido en sabiduría. Porque los años en la fe les deberían de dar la autorización para poder ser sabios y consejeros de otros. No siempre es así. No siempre es así. Has dejado estancarte en la sabiduría. Pero el sabio crece en sabiduría. Y cuanto más sabio fue el predicador, crece en sabiduría. Por cierto, y aquí solamente un punto añadido a esto. Hagamos un favor a la obra de Dios. Hagamos un favor a nosotros mismos como padres. Hagamos un favor a la iglesia. Cría hijos sabios. ¿Desde cuándo se empieza a infundir la sabiduría? Desde que eres hijo de familia. Por eso dice la Biblia en Lucas 2 que Cristo crecía en sabiduría. ¿De cuándo está hablando? ¿De su adultez? No, está hablando de su infancia. Cuando Pablo dice a Timoteo, dice que te pueden hacer sabio para la salvación, hablando de las Sagradas Escrituras. Así que la sabiduría empieza desde que eres pequeño. Y si tú tienes hijos, dices, no, hasta que tenga 15 va a empezar a agarrar la onda, ahorita está todo inmaduro, verde, ahorita no entiende nada de escritura, ahorita no sabe ni lo por lo redondo. Estás perdiendo tiempo con los hijos o con personas, niños cercanas a ti. Estás dejando que el mundo llene su corazón y tú esperas que a los 15 años reciban todo de Dios. Estás mal. El niño debe crecer en sabiduría desde que es pequeño. Desde que es pequeño podemos infundirle la sabiduría de Dios para que puedan crecer y ser sabios.
Primera característica de un sabio: el que tiene sabiduría crece en sabiduría. Segundo, hermanos, hay una segunda característica del que tiene sabiduría, y está en el versículo 9 también. Número 2, el que tiene sabiduría enseña sabiduría. No solamente crece en sabiduría, sino enseña sabiduría. Versículo 9, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Salomón creció en sabiduría y enseñó sabiduría. Ahí tienes la descripción de un hombre sabio o de una mujer sabia. Tiene, crece y enseña. O crece y enseña sabiduría. Salomón fue un maestro. Por eso el libro de Eclesiastés no menciona su nombre, más que en el capítulo 1 se menciona hijo de David, pero su nombre tal cual no. El nombre que se le da a Salomón en este libro, ya te diste cuenta cuál es, ¿verdad? ¿Cuál es? Predicador. Kohelet, si es que ya aprendí bien el hebreo. Kohelet, y significa el que habla a la congregación. Eso quiere decir que si a Salomón le llamaban el predicador, era porque se dedicaba a enseñarle a la gente, hermanos. Porque el pueblo estaba listo para oír a su maestro. ¡Qué hermoso! Salomón era rey y al mismo tiempo el maestro de la nación. Era el maestro, el que les enseñaba la sabiduría, el Kohelet, el predicador. Escuche un poquito de la descripción de su ministerio como maestro de Salomón en 1 de Reyes 4. Dice la Biblia: también disertó sobre los árboles, o sea, dio discursos, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. O sea, Salomón podía hablar un discurso desde el gran árbol cedro hasta ahí las hierbas que crecían entre las piedras. Podía hacer discursos de esas plantas, hablando no solamente de cuán hermoso es el cedro y el rayo de luz que le pega, no, sino hablaba la información de esos árboles. Salomón era científico, era botánico, era médico. Les demostré semanas pasadas cómo la descripción de Eclesiastés 12 y ese poema de la vejez y de la muerte, hay un montón de medicina allí. ¿Te acuerdas que te lo enseñé? Salomón tenía conocimiento de medicina, de botánica, de orgánica, de zoología. Dice la Biblia, escúchalo una vez más: disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Hablaba de todo Salomón. Era un maestro. Era un increíble maestro de sabiduría. Y dice, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos. Aquí está, no solo era maestro de Israel, era maestro de las naciones. Porque el sabio enseña, el sabio enseña. Y de todos los reyes de la tierra venían a donde había llegado la fama de su sabiduría. Él fue un maestro mundialmente conocido. Salomón, yo creo que sí respondía a todas las preguntas con sabiduría de Dios. No era como nosotros, que nos cuatrapeamos. Pero él sí respondía bien las preguntas, todas. Una de sus alumnas fue la reina de Sabá, ¿te acuerdas? En 1 de Reyes, capítulo 10, dice que la reina de Sabá llegó y le hizo preguntas muy difíciles. Y dice el versículo, y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Nada. Esta mujer le preguntó de todo, y él contestó, enseñó la sabiduría. Es que, hermanos, la sabiduría no es para tenerse escondida. La sabiduría no es para tenerse ahí oculta, reservada. La sabiduría es para compartirla. Salomón, un sabio, enseñó sabiduría. No solo creció en ella, sino también la enseñó. El sabio no la esconde, su sabiduría. Habla, comparte, proclama y enseña. Hermanos, si tú no estás enseñando sabiduría a otros, es porque quizá no estás creciendo tú mismo en ella. Insisto, algunos tienen suficiente tiempo para haber desarrollado ya la sabiduría, una sabiduría madura. Salomón lo hizo. Creció en sabiduría y enseñó sabiduría.
¿Sabías que enseñar es una parte esencial del cristianismo? El Nuevo Testamento nos habla muchísimo de la labor de enseñanza. Los pastores deben enseñar, los padres deben enseñar, las mujeres deben enseñar a otras mujeres y a sus hijos, incluso los creyentes deben enseñar al mundo la fe verdadera en Cristo Jesús. Así que si tú no estás enseñando, hay un problema serio en tu corazón. La enseñanza no es para algunos, la enseñanza es labor de todos los creyentes. Por eso te quiero preguntar, ¿a quién le estás enseñando sabiduría? La sabiduría que Dios te ha dado. ¿A quién se la estás enseñando? La sabiduría que Dios te ha dado en estos años, ¿a quién se la estás compartiendo? ¿Con quién la estás transmitiendo? ¿A quién se la estás entregando? Los sabios, hermanos, no se ocultan en los edificios de las iglesias. Los sabios proclaman la verdad desde las azoteas, como dijo el Señor Jesucristo. Los sabios enseñan. Según Proverbios 1, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, ¿te acuerdas? Dice, ¿por medio de quién? De los sabios. El que tiene sabiduría la enseña a otros. Salomón lo dijo en Proverbios 15:7, dice, la boca de los sabios esparce sabiduría. La boca de los sabios esparce sabiduría. O sea, tú te das cuenta cuando es un sabio por lo que habla. Su boca esparce sabiduría. Su boca deja por aquí y por allá algunos pincelazos de sabiduría con las personas que habla. El sabio enseña sabiduría. Obviamente no estamos hablando de que te jales a 3 personas y les diga, ¿tienen algo que hacer el martes a las 6? Les voy a enseñar sabiduría. Vénganse. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una enseñanza normal en el día a día, en la plática, una enseñanza conversacional. Una enseñanza donde tú vas esparciendo frases de sabiduría con las personas que hablas de lo que Dios te ha dado a ti. Esa sabiduría debe ser esparcida cada vez que abrimos nuestra boca. Yo siempre me gusta imaginar al Señor Jesucristo, su voz, no su tono, sino cómo hablaba. Por supuesto, los evangelios son un ejemplo de eso, pero haberlo oído de viva voz y sus palabras, cada palabra que salía de su boca era perfecta. Nosotros hablamos de más, nos sintetizamos, redundamos, lo que sea, pero cuando Cristo hablaba, cada palabra era perfecta, ninguna le sobraba. Él esparcía sabiduría. Cada vez que hablaba Cristo, de su boca emanaba esta sabiduría. Ese debe ser la misma cualidad de los creyentes. De hecho, esa es parte del discipulado. Una palabra que tiene mucho tiempo que no menciono acá. Es parte del discipulado. Ahora, yo sé que tú entiendes como que el discipulado, las 6 lecciones que dan en nuestra iglesia, bueno, eso no es el discipulado, hermanos. El discipulado es una vida que sigue a Cristo, que sigue al Señor como su maestro. Pero ¿sabías que en el discipulado debe haber otros que enseñen a los discípulos? Por lo tanto, si tú sabes más que otros, agárrate a alguien y enséñales de tu sabiduría que te ha dado Dios en su palabra. Eso sería parte del discipulado, que tú ahora enseñes a otros, que les transmitas lo que Dios te ha enseñado a ti. Así que, hermanos, si tú estás aquí y ubicas a 2, 3 que saben menos que tú porque llevan menos tiempo que tú o porque han madurado menos que tú, tómalos de vez en cuando y compárteles sabiduría de Dios para sus vidas. Salomón enseñó sabiduría al pueblo, pero tú puedes empezar con tu propia familia, ¿cierto? A veces hay personas que quieren enseñar en la iglesia, pero no están enseñando en su propia casa. Yo estoy convencido de que alguien que enseña en la iglesia debe enseñar primero en su propia casa. De hecho, ese es un requisito del pastorado, ¿verdad? Que sepa gobernar su propia casa, primeramente. Y creo que todo el que enseña en la iglesia debería primero ser un maestro en su casa. Antes de querer enseñar en la iglesia, debemos ser maestros en nuestros propios hogares, antes que en la iglesia. Y antes que enseñar en tu casa, déjame ir un paso más atrás, antes que enseñar a tu familia, deberías enseñarte a ti mismo. ¿No fue lo que Pablo les achacó a los
Romanos en el capítulo 2, cuando ellos, hablando de los judíos, mejor dicho, hablando de los judíos, ellos se creían doctores de la ley, maestros de los niños, y les dice Pablo, ustedes no se enseñan ni a sí mismos. Enseñas que no se ha de hurtar y hurtas. Entonces, hermanos, hay personas que ni a sí mismos enseñan, pero ya quieren enseñar a otros. Es totalmente necio. El sabio aprende de Dios, enseña a otros, empezando con su casa, y después lo hace en la iglesia. Ese es el proceso. Primero yo, luego mi casa, luego la iglesia. Así enseña un sabio. Ahora, cuando hablamos de enseñar sabiduría, como Salomón que enseñaba al pueblo, siempre pensamos, enseñar públicamente. No, hermanos, ¿sabías que no solo se enseña públicamente? Algunos de ustedes no están cómodos estando al frente. Pero no hay solamente una forma de enseñar pública, también privada. La Biblia dice en Hechos 5:42 que los apóstoles enseñaban públicamente y por las casas. Eso era público, mucha gente. Pero también se necesita enseñar no solo pública, sino personalmente. En Hechos capítulo 8, cuando el etíope, ¿te acuerdas? Dice la Biblia, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Y qué hace Felipe? Sube al carro y le enseña. ¿Había una multitud? No, había uno, pero le enseñó. Entonces tú no entiendas que enseñar, que el pastor está diciendo que ya me meta de maestro de niños. No, créeme que no. No. Si Dios no te quiere ahí, no lo hagas. Pero no estoy hablando de enseñar a un grupo de alguien. Supe de una iglesia que el día del maestro felicitó a los hermanos que han dado clases a los niños y me impactó. De pie los maestros de los niños que dan clase en nuestra iglesia. Y se paró el 80% de la iglesia. O sea, casi todos dan clase a los niños, ¿no? Qué bueno, ¿no? Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de enseñar personalmente. De serle de bendición a alguien más con tus palabras de la sabiduría de Dios. Pública o personalmente. ¿Sabías que? Sí lo sabías, pero se nos olvida. ¿Sabías que en una iglesia todos deberíamos enseñar? Tú dirás, no, el pastor enseña y el que se atreve, ¿verdad? Pero la Biblia dice que todos en la iglesia deberíamos enseñar y tú lo sabes, porque en Colosenses 3:16 dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Tu deber es enseñar sabiduría a otros. Dios está esperando que tú le enseñes sabiduría a otros, sabiduría de su palabra. No que llegues y le digas sabiduría del mundo. Hermano, a mí me funcionó esto. Date un tiempo con tu esposo y si no funciona en 3 meses, sepárate. Eso a mí me funcionó. No consejos mundanos, hermanos. No lo que a ti te funcionó. La sabiduría de Dios, de eso estamos hablando. La sabiduría enseña a otros y en la iglesia todos deberíamos enseñarnos unos a otros. El sabio, escucha esto, el sabio enseña a otros. El que se cree sabio no enseña a nadie. Y el necio pervierte a todos. Aquí tienes las dos características de un sabio. El sabio crece en sabiduría y el sabio enseña sabiduría. ¿Y qué crees? Siempre van de la mano, siempre van unidas estas dos cosas. El que crece en sabiduría va a enseñar sabiduría. El que crece más va a enseñar más. Salomón hizo ambas cosas, creció en sabiduría y la enseñaba al pueblo. ¿Cómo lo hizo? Es la parte final del texto. Versículo 9. Dice Salomón, e hizo escuchar, ya te dije que está en primera persona, realmente dice, y escuchó, y escudriñó, y compuso muchos proverbios. Es la forma en que Salomón enseñó sabiduría. ¿Cómo dice que enseñó sabiduría? Dice que escuchó, literalmente el idioma dice, prestó oído. Él, antes de enseñar, prestó oído. Qué interesante, ¿no? La segunda frase significa investigó o buscó. Escudriñar quiere decir investigó. Y también finalmente dice, compuso muchos proverbios. Eso de compuso, la palabra es interesante, quiere decir marcar recto, marcar rectamente o también enderezar. Salomón lo que hizo fue escribir proverbios rectos que ayudaran a la gente a apegarse a la línea de Dios, a la ley de Dios.
Salomón pensó e inventó proverbios rectos, pero para eso dice que prestó oído, escudriñó y preparó esos proverbios. Los proverbios eran la manera en que él enseñaba la sabiduría, pero no lo hizo sin prepararse. Esto nos habla, hermanos, de que nadie enseña si no aprende y se prepara primero. Nadie puede enseñar si no se prepara primero. Salomón prestó oído, investigó y preparó proverbios. Nadie puede enseñar si no se prepara. Es como dice Esdras 7:10. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios, para cumplirla y para enseñar en Israel. ¿Se fija? Esdras hizo lo mismo que Salomón. Primero se preparó, luego enseñó. Hermanos, algunos de ustedes están muy cómodos aprendiendo, oyendo. Qué bueno, gracias a Dios. Pero una vez más, tú deberías estar enseñando. Pero a veces lo que pasa es que muchas personas no quieren enseñar porque saben que tiene un costo. Y ese costo es prepararte, es sacrificarte. Eso implica un trabajo. Y para muchos es más fácil simplemente ser un aprendiz y nunca convertirse en un maestro de otros. Eso implica sacrificio. Salomón lo hizo, se preparó, ocupó tiempo, se sacrificó para poder prepararse y enseñar al pueblo. Esdras lo hizo, Cristo lo hizo, los discípulos lo hicieron, Pablo lo hizo. Todos ellos se prepararon para poder enseñar la palabra de Dios por años. Se prepararon y la enseñaron finalmente. Salomón buscó esa preparación esforzadamente. Él se volvió un escudriñador de la Biblia, un investigador de la sabiduría, y por eso enseñaba. Aquí está el punto, hermanos. ¿Sabes por qué muchas veces no enseñas la Biblia y la sabiduría a otros? Porque no estás dispuesto a prepararte diligentemente. Dicen, hermano, te voy a enseñar a estudiar más la Biblia. Ay, no, a mí nada más explíquenmela. Vamos, aquí está un curso para entender mejor la Biblia. Ay, pues voy a ir, pero al final de cuentas voy a quedar igual. Hermanos, aquí está un curso para aprender a dar clase a los niños. No, es demasiado, es demasiado. Se me embotó una vez me dicen, me siento que me va a explotar la cabeza. Hermanos, no es cierto. Solamente es de que dediques esfuerzo y sacrificio y tiempo. No es porque, es que tal persona sí es preparada. Yo no, hermanos. Dios da capacidad a todos. Y todos podemos con la ayuda de Dios enseñar sabiduría a otros. Pero implica sacrificio, implica preparación, implica esfuerzo. Es un trabajo mental, espiritual, emocional y físico. Muchas veces no es que no sepamos enseñar, es que no queremos esforzarnos por enseñar, porque enseñar tiene un costo. Salomón enseñó, preparó proverbios, prestó oído, investigó y enseñó al pueblo. Debe haber un momento en nuestra vida cristiana que comenzamos a enseñar a otros. ¿A quién le estás enseñando? ¿A quién? ¿A quién? Esta es la sabiduría del predicador. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, y escudriñó, y escuchó, y compuso muchos proverbios. Él creció en sabiduría y enseñó sabiduría, las dos características que vimos hoy. Crece en ella y enseña a otros. ¿Eres tú sabio de esta forma? Iglesia, al ir terminando Eclesiastés, este libro de sabiduría, deberíamos preguntarnos qué tan sabio soy. ¿Realmente he adquirido sabiduría? ¿O solamente estoy permaneciendo en la fe, pero no estoy creciendo en sabiduría? No estoy enseñando a otros. Es más, hasta batallo con enseñarme a mí mismo. Ni puedo enseñarle a mi familia. Quizá te has atrasado demasiado en esto. Quizás has dejado que la necedad gane terreno en tu corazón y has perdido tiempo que deberías estar creciendo en sabiduría, pecando contra Dios porque es un mandato andar en sabiduría. Por eso deberías preguntarte, ¿qué tan sabio soy? Puedo cerrar diciendo que entonces hay dos clases de personas, dos clases. En una de ellas estás tú. Número 1, los que creen ser sabios. Esto es en su propia opinión, el sabio en su propia opinión. Como dice Romanos, ¿verdad? 1:22, profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Entonces, hay esa clase de personas, los que se creen sabios. Y en el mundo hay mucha gente así, hermanos. Mucha gente, incluso gente que ni lee la Biblia, le hablas de la Biblia y cree que sabe la Biblia, ¿no?
No le puedes argumentar nada porque ellos lo saben, se creen sabios. Pero es una sabiduría falsa. Y está la otra clase de personas, los que realmente son sabios. ¿Cómo notarlo? Porque crecen en sabiduría y enseñan sabiduría. Iremos despacio con este epílogo, porque vale la pena estudiarlo, estas últimas palabras de Salomón. Vamos a orar, por favor. Padre, bendice esta palabra que se ha expuesto de Eclesiastés. Ayúdanos a que sea útil a nuestra vida y derrama sobre nosotros, como fue en Salomón, una sabiduría superior, un corazón entendido, una inteligencia espiritual, un discernimiento santo, una capacidad de gobierno, Señor, para poder discernir y llevar a cabo tu palabra en nuestras vidas y aconsejar a otros. No había pregunta que Salomón no contestara porque estaba bien parado en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, porque si tiene a Cristo y si pedimos sabiduría y si la buscamos en tu palabra y si la seguimos con obediencia, podremos andar en esa sabiduría. Señor, no hagas que ninguno de mis hermanos se desanime por sentirse lejos de esta sabiduría tuya. Ayúdale a ser cercano a tu palabra, confesar sus pecados, arrepentirse de los pecados que le estorban y convertirse en un cristiano sabio que crezca y enseñe a otros. Gracias por el ejemplo de Salomón y te pedimos que tú obres, Señor, en nuestras vidas y aumentes nuestra sabiduría. Oramos todo esto no para que sea para nuestra gloria, sino para la tuya y que otros conozcan a Cristo por medio de nosotros. Oramos en su nombre. Amén.